tenemos una invitada muy especial hoy. Le quiero dar la bienvenida a la Casa de Plena a Pili Barrera. Pili, qué alegre tenerte con nosotros. Hola, bienvenida. Narre, qué gusto estar acá. Igual, a ti tenerte con nosotros, por favor. Toma Gracias. asiento, estás en tu casa. Muchas gracias. Pili la voy a presentar de una manera muy sencilla porque es el mejor título que podemos tener. Y es que ella es hija de Dios. Pero para que se termine de presentar, le voy a hacer la palabra a ella para que tú nos contes un poquito más. ¿Quién es Pili? Pues bueno, realmente para estas alturas, yo resumo en hija de Dios. Sé que hay muchos dones, hay muchos talentos. Profesionalmente pues he hecho muchas cosas como ser docente, administradora de empresas y ministerialmente pues sí, fluyo en dones proféticos, ¿verdad? Pero no, nada quita lo que es ser hija de Dios. Para mí eso es lo más importante, es lo que me define y para esta temporada creo que todos deberíamos de tener esa identidad. Y parte del tema de la obediencia, creo que no se puede obedecer sin tú no sabes cuál es tu identidad, ¿verdad? Así es, sí, totalmente. Y es que antes de entrar en profundidad en el tema, tienes toda la razón, porque realmente como hijos obedecemos a nuestro papá. Y si no entiendo que soy hija, entonces, ¿verdad? ¿Cómo? Así que cuando platicaba con Pili sobre este tema, me decía, ¿qué te dio el Señor? Así es. ¿Qué es eso que tenés en tu corazón? Y realmente la cita que yo tenía en mi corazón es esta que les quiero compartir. Amén. Y está en 1 Samuel 15, 22 y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Fuerte palabra. Sí, muy creo fuerte. que lo que vamos a hablar hoy es fuerte, pero yo creo que en esta hora tenemos que tener mucho celo por lo que vamos a hablar. Y la obediencia es un tema que creo que lo tomamos por sentado o incluso pensamos que sabemos que es obedecer. Pero es mucho más que lo que pensamos o lo que hemos incluso creído o lo que culturalmente hemos caminado o lo que incluso religiosamente hemos percibido que es la obediencia. La obediencia es más allá y al mismo tiempo es más simple de lo que pensamos. Y en esa cita que acabas de leer, Anarre, la verdad es de que vemos a un profeta, vemos a un hombre con celo de Dios, como trompeta de Dios, yendo no con cualquiera, fue con el rey. Y le estaba diciendo, obedecer es mejor que sacrificios. A mí me gusta mucho una versión bíblica en inglés que se llama The Message. Sí, me encanta. Y ahí dice, no quiero rituales vacíos. Qué fuerte, ¿sí? Y dice, presten atención más que la grosura de la carne. Y en esta versión decía, no quiero un show. El Señor no ve muchas veces lo externo. Realmente Él va a ir a lo interno. Y Él va a ver dónde está tu corazón. Y si ese corazón realmente presta atención. Y aquí quisiera recalcar esto porque lo vamos a retomar después. Pero prestar atención, yo no puedo prestar atención solo con ver. Primero tengo que escuchar. Y eso va a ser clave en el tema que vamos a hablar hoy. Otra de las cosas que tocaste ahorita leer es la rebelión. Decía la palabra rebelión, y rebelarse contra Dios es, Dios va por esta línea y yo de repente vengo y me voy completamente por el contrario. Y esa rebelión lo está comparando con adivinación. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si yo no conozco la voz de mi Señor, si yo no conozco la voz de mi papá, lo que estoy haciendo es que yo decido mi ruta. Y eso no es obedecer, ¿verdad? Y la otra palabra que me impresiona es obstinación. La obstinación te lleva a idolatría. ¿Qué es eso? Mi postura. Yo he oído muchas veces que la gente dice, es que mi relación con Dios es a mi manera. Ay, tenemos que romper ya con nuestras frasecitas, porque no es a mi manera. Nunca Dios dejó de ser soberano. Exacto. Nunca dejó de ser rey y nunca dejó de ser Señor. No existe Él a mi manera, ¿verdad? Entonces,
En el último que leíste dice, todo por rechazar la palabra de Jehová. Cuando yo rechazo la palabra de Jehová, yo estoy rechazando el comando que mi Dios me dio. Y eso es bien delicado, sumamente delicado, porque ahí lo que estoy haciendo es diciendo, mi manera es mejor. Y eso lo que refleja es que no conozco al Señor. Por eso Job decía, de oídas te había oído, pero por alguien más ahora mi visión se aclaró, porque aprendí a escuchar. Y él es un súper ejemplo de esa obediencia que tuvo que aprender, ¿no? Otra de los versículos que quisiera agregar es Oseas 6, 4 al 7, y dice así, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Mira qué duro esto. Con las palabras de mi boca los maté, y los juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué nos dice esto? Y a mí me encanta irme a profundidad de la palabra. Y me llamó la atención que le habla a dos, a Efraín y a Judá. Y mira lo que significa Efraín. Efraín, su llamado es que tiene que dar fruto, ser fructífero. Cuando tú no obedeces a Dios, ¿puedes ser fructífero? No se puede. Y mira lo que es Judá, es la adoración misma. ¿Tú realmente le vas a dar adoración a Dios si no estás oyendo y obedeciendo? No, porque mi vida entera, cada cosa que hago es lo que lo adora. Entonces no puedo ni dar fruto ni dar adoración verdadera, porque perdí el enfoque de a quien yo tenía que ver. Adorar es no perder el enfoque. Todo lo demás se me tiene que nublar, pero si yo no pierdo el enfoque de a quien tengo que ver, todo lo que pase por esa puerta va a ser de bendición. Todo lo que no pase por esa puerta no viene de él, ¿verdad? Entonces, y luego les dice, la piedad vuestra, en este de Message dice, sus declaraciones de amor ni siquiera duran la mañana. Ay, se levantaron y dicen, sí Señor, te amo, te quiero. Pero todo lo demás de las acciones nunca mostró que lo escuchaste y le pediste la agenda del hoy. Y yo creo que un llamado para este tiempo, para las mujeres, para los hombres, para los chicos, pero en este caso este programa es mucho para mujeres, ¿no? Claro. Y vemos que la mujer es alguien fundamental. Fue hecha para rodear, fue hecha para cuidar, fue hecha para administrar. Pero cuando yo no busqué la agenda de mi Señor, ¿qué voy a cuidar? ¿Qué voy a administrar? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios dijo? Las que tienen hijos, ¿cómo puedo cuidar si yo no estoy oyendo lo que ese hijo en particular necesita? Y me estoy llevando más por mi emocionalismo o por mis pensamientos, incluso mis oraciones. Pero si esas oraciones simplemente son por lo que estoy sintiendo, pensando, no dan en blanco. Y Dios nos quiere llevar a dar al blanco, ¿verdad? Perdón mi cuaderno, amo los cuadernos. Pues, fantástico, es igual con mis notas por todos lados. Ahora miren qué curioso lo que decía esta palabra. Por eso uso a mis profetas para sacudirlos, dice esta versión de The Message, para que presten atención. Y también es a nivel personal, Él mismo, su espíritu que nos hable, pero yo le estoy prestando atención, ¿ok? Y dice que los cortó por en medio, porque ¿qué es lo que hace la palabra? ¿Qué dice la palabra? Como espada de dos filos. Exactamente, y va a venir a discernir. Y va a venir a ver qué es tuyo y que sí está cimentado en verdad. No hay obediencia si no está cimentado en verdad, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué hizo eso? Para despertarlos. Pero mira lo que dice, y esto es clave para este tiempo. Estamos viviendo de los tiempos más difíciles que vamos a vivir. Y yo creo que hoy, y yo de verdad lo sentí así cuando me extendiste el llamado, y dije sí, porque lo oré. Nunca me muevo si no oro. Si Él no me da permiso, por mucho que esto sea tan bonito estar aquí y tan bonito estar con todos, no, si yo no tengo el aval de mi Dios, yo no voy. Entonces, ¿para qué? Para su juicio,
Muchas veces oímos esa palabra y como que nos tiembla todo. Pero el juicio de Dios es todo lo que se pare en la verdad. Y para esta temporada queremos estar parados en la verdad, parados en otro lado. Y es muy arriesgado, demasiado arriesgado, porque el juicio va a ser luz, ¿verdad? Que es lo que decía ahí. Y qué lindo cómo lo cierra acá y dice, yo busco dos cosas, misericordia y no sacrificio. En esta versión que les digo, dice que la misericordia, ponen en lugar de la palabra misericordia, amor. Amor que dure y no religión. Pero hasta en eso tenemos que salir hoy, porque la obediencia no es un amor, a ver, le voy a hacer así, como un amor de pantalla. A veces tenemos torcido incluso el concepto amor. Y no podemos amar cuando no he conocido la fuente del amor. Cuando la palabra dice vuelve a tu primer amor, no es vuelve al momento en que te encontraste conmigo. Yo sé que muchas veces decimos eso, pero yo quisiera que consideren romper un paradigma. Es regresemos a cuando eternamente estábamos juntos y todo lo que yo había hecho, creado para lo que tú eras, todo lo que en esencia te metí, eso yo quiero que sea manifiesto. Pero cuando yo no me tomo el tiempo para conocer esa fuente de amor, no me llego a conocer a mí. No, y es que no puede haber obediencia si no hay esa relación íntima. Exacto. Entonces hoy está llamando el Señor a sus íntimos, porque hay masas de masas. Y lo vimos con Jesús, lo que estás tocando ahorita. Jesús caminó y a la gran, ¿cuántos lo seguían? ¿Cuántos eran íntimos y lo obedecían? ¿Cuántos solo buscaban las manos de Jesús? Más cuando ella confrontaba, y ahorita que lo tocabas, se me venía el famoso rico, ¿no? Y le dijo, deja todo. Y no quiso. Porque obedecer, esta frase se la acabo de escuchar a una adoradoraza, en espíritu y verdad. Y ella decía, Dios no te va a pedir mucho, no, te va a pedir todo. Todo. Sí, mucho no, toditito. Y lo que pasa es que quisimos entrar en un cristianismo personalizado. Donde yo decido cuánto doy. Exactamente. Y yo acomodo a Dios a mi manera. Exacto. Ay, Señor, ahorita sí te voy a meter, pero ahorita, ay, espérame. Sí, porque hay gente, y lo hizo dentro de la iglesia. Sí, es que yo no quiero ser tan cuadrada. Ahí estás. Ahí estás. No quiero ser tan religiosa. Y que no se trata de religión, se trata de esa relación de intimidad, lo que me lleva a caminar en esa obediencia. Exactamente. Y es que en eso mismo no conocemos ni siquiera lo que la obediencia te va a llevar a ser justificado y santificado, ¿verdad? Entonces, y lo otro que dice es, quiero conocimiento de Dios más que holocausto. En la versión de Message dice, conocer más a Dios que estar en cultos de oración. Mira qué duro. No importa cuántas horas vayas a la iglesia, es cuántas horas tengas de intimidad. Exacto. Con él. Y no es activismo religioso. No. Es que se vea quién gobierna tu vida. Hoy, mujeres, estamos cerrando la serie de la obediencia y tenemos como invitada especial a Pili Barrera, con quien compartimos en la primera parte cómo la obediencia es un fruto de nuestra intimidad con Dios. Y saben, una parte muy importante que se discutió es que esa relación con Dios no es a mi manera, sino a la suya. No podemos olvidar que el soberano es Él y que las reglas del juego no las pongo yo, las pone Él siempre. Así que esos son unos puntos de reflexión que quería retomar y vamos a iniciar este segundo segmento con una cita que está en Oseas 4:6 y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es fuerte, fuerte, Pili, pero considerando esta cita, entonces, ¿qué es y qué no es obediencia? Amén, amén. Y viendo esta cita, lo que podemos ver es que hay una pertenencia. Él dice mi pueblo. Ahora, ¿cuántos sabemos que tenemos un dueño?
al que le tenemos que rendir cuentas. Y yo traje esta plumita que es una pluma literalmente para escribir. Y es importante saber que alguien escribió mi historia. Ahora, y hay una oración que yo hago mucho últimamente y es: Señor, méteme en tu historia y no yo gobernar mi historia. Méteme en tu historia. ¿Dónde voy y qué tengo que caminar de acuerdo a lo que tú escribiste y planificaste para mí? ¿Verdad? Porque eso queremos ser obedientes, ¿sí? Entonces, ellos desecharon, lo que desecharon básicamente fue la revelación. Desecharon lo que era verdadero y se fueron por una farsa. Cuando yo no estoy en obediencia, estoy caminando una farsa. Así de duro suena, pero así de reales. Y Dios no te hizo para caminar farsas, te hizo para caminar en plenitud. Pero la plenitud, como lo dice la palabra, solo la puedo caminar cuando mi alma prospera, cuando mi alma se conecta con su Creador. Entonces todo lo demás entra en el orden que tiene que entrar. Ahora, que ya no es tiempo ahorita de jugar, ya no es tiempo de hacer las cosas a mi manera, de vivir en ignorancia. Porque dice que ¿qué fue lo que les faltó? Conocimiento. Así es. ¿Sí? Entonces, si yo no conozco, yo sigo viviendo en tibieza, en mezcla, en indefinición, ¿verdad? En ese cristianismo personalizado. Y ya no, Dios no nos quiere ahí. Dios nos quiere verdaderos hijos de Dios. Y el hijo conoce la voz de su papá, la voz de su pastor, la voz de su maestro. La conoce. Sí. Pero entonces, al conocer a ese que está arriba, yo obedezco, ¿sí? Ahora, los verdaderos hijos manifiestan, ponen en acción, viene a ser palpable, viene a ser visible, ¿sí? Eso es adoración real. Por eso le estaba hablando a Judá, porque pensamos que adoración es cantar. No, adoración es yo ser un altar vivo, manifiesto, que camina la voluntad de mi Padre. Por eso Jesús se apartaba y decía: quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿qué no es obediencia? Activismo religioso no es obediencia. Servir a mi manera, incluso si estás sirviendo adentro de una iglesia, tampoco. No necesariamente es, si Dios no te lo dijo. No, y eso es muy importante, Pili, porque cuántas personas hay que porque están metidas en la iglesia piensan que están siendo obedientes a Dios. Sí. Pero realmente lo que pasa aún aquí adentro, no. Y lo que pasa en la casa, tampoco. Exactamente. Y entonces, por eso te digo, vivimos con una pantalla, una cosa corrupta. Súper corrupta. ¿Me entiendes? Y queremos orar por corrupción. No, sí, pero tú estás caminando en la verdad, ¿o no? ¿Verdad? Entonces no podemos ya seguir en automático. Eso es ser desobediente. Es más, por eso dije que era hija, porque ¿sabes qué? Los dones, todos tenemos dones, todos tenemos regalos de Dios. Pero cuando yo no he sujetado esos dones a mi Creador, yo estoy operando en desobediencia. Y eso es peligrosísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué sí es la obediencia? La obediencia tiene los frutos correctos. La obediencia tiene impacto. La obediencia es de pacto. Tal vez en esa quiero resaltar. La obediencia viene de aquel que tiene pacto y sabe de quién, con quién es su pacto, ¿sí? La obediencia, yo sé que aquí estamos en cámaras, ¿verdad? Pero no es para una cámara. Muchos se dejaron sus dones seducir para ponerlos en una plataforma, en una cámara, en que me miren. No. La obediencia viene desde el lugar íntimo donde yo me postro y le digo: Padre, ¿cuál es la agenda de esta semana? ¿Me entiendes? Porque a veces hasta pensamos, y yo se lo decía a los que el Señor me permite discipular, ¿cuánto le preguntamos si me puedo ir a tomar café con tal persona? Parece algo bien chiquito, pero ¿y qué si Dios no me quería en ese lugar? Te lo digo, ¿está bien orar por un enfermo? Es pregunta. Pues pensamos que sí. ¿Y si yo no era la indicada? ¿Y si solo en mi emocionalismo estoy orando por sanidad y Dios está preparando a esa persona para irse con él? Y yo di falsas esperanzas porque no me conecté con la fuente del Espíritu. Que pasa más seguido de lo que pensamos. ¿Estoy obedeciendo? Sí, no. No. Delicado. Tenemos que conectarnos con el Espíritu, ¿verdad? Porque eso va a decir que yo estoy respetando y honrando la verdad de Dios, ¿verdad? Como fue dada.
¿ok? Entonces, yo creo que lo que más queremos es cumplir con quien yo soy. Y yo traía también esta ramita. El Señor siempre me habla en mis caminatas, siempre. Y siempre que me habla, me muestra plumas de paloma. Y quiere decir que me está afirmando lo que escuché. Entonces, pero un día me crucé con esta rama y me pareció tan curiosa, porque es como la forma de una flecha, si la ven ustedes ahí. Pero me dijo, los que tienen temor a Jehová como columna vertebral, pueden ramificar lo que yo quiero y dar los frutos que quiero. Pero los que no se mueven en ese temor a Jehová, solo se va a quedar una columna, pero posiblemente se va hasta torcer. Y no van a poder ramificar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles de mi papito conmigo, ¿verdad? Así es de que, pues, eso tengo ahorita de esta parte. Y no sé si quieres que le entremos a lo del oído. Me encantaría, porque si no, siento que después no nos va a dar tiempo. Entonces, ¿por qué es importante escuchar? ¿Por qué es importante el oído en la obediencia? Pues ahí sí quisiera que nos fuéramos a Deuteronomios 6. Deuteronomios 6, que es una de las citas más famosas que hay. Y ese Deuteronomio 6 a nivel judío se le conoce como el Shema. Y creo que muchos han oído esa palabra, pero es: oye, oh Israel, o escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese oye no significa que vengo yo y estoy acá y estoy escuchando incluso ese background que hay ahorita musical. No. Lo que significa oye no es solo la acción sonora de que entren ondas. Es internaliza, mastícalo, procésalo para ejecutar algo. Eso es oye. Y por eso el Shema es de las principales oraciones que hacen todos los días los judíos, ¿verdad? Porque lo que es escucha mi alma, escucha, esté atento, ¿sí? Es bien interesante porque ese estar atento y prestar atención no es solo porque sí, sino lo que estás poniendo atención es para que lo respondas, para que lo pongas en acción. Eso es obedecer. Y lo curioso de eso, mira este detallazo. No existe en el hebreo antiguo palabra para obedecer. Es exactamente la misma, Shema. Escuchar. Es escuchar. O sea, escuchar implica que voy a obedecer. Punto. Si escuchaste, venía una acción para lo que escuchaste. Qué peligroso cuando escucho mal, ¿verdad? Y cuando le presto mis oídos a algo que no. Eso te iba a decir, peligroso escuchar las fuentes equivocadas, porque vamos a parar obedeciendo lo que no es. Exactamente. ¿Te parece si regresamos con eso al siguiente segmento? Excelente. Yo no sé ustedes, mujeres, pero esto está buenísimo. Y como decía Pili en el segmento anterior, hay que romper esquemas y hay que preguntarnos qué de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creyendo, hoy necesitamos corregir. La palabra escuchar es sinónimo, ojo, sinónimo de obedecer. Y por eso es importante que nosotros escuchemos las cosas correctas, porque a veces escuchamos tanta tontera, Pili. Ay, sí. Tanta mala información. ¿Y qué paramos haciendo? Lo incorrecto. Así que hoy queremos ser mujeres, ya se me vino el pelo para el lado equivocado, queremos ser mujeres que tengan esa intimidad con Dios, que nos garantice que cada paso que demos, como decía Pili en el segmento anterior, hasta el café que te vas a ir a tomar, sea porque estamos en el lugar correcto, donde Él escribió que estuviéramos en ese momento. Amén. Y no solo es esa parte de que tú hiciste lo incorrecto, sino al final, yo lo pondría así, puedes abortar para lo cual Dios te hizo. Y yo creo que no es casualidad en los tiempos que Dios puso a cada personaje, a cada uno de nosotros, a estar. Entonces imagínate que una Ana Frank no hubiera entendido su tiempo. Imagínate que Moisés no hubiera entendido su tiempo. O sea, tú eres una puerta llamada a ser puerta eterna, a través de la cual Cristo tiene que entrar en un lugar y ser manifiesto.
Pero si tú le frenas porque tú no estás obedeciendo, tú estás abortando el plan de Él para lo que a ti te tocaba desatar. Y cada uno tenemos algo que desatar de parte de Él, ¿verdad? Entonces, continuando con ese tema, como bien decía Anarre, son lo mismo, escuchar y obedecer, ¿verdad? Pero eso viene de guardar un pacto. Pero tenemos que preguntarnos, ¿yo estoy en pacto? ¿Yo realmente estoy en pacto? Porque cosas tan sencillas, yo digo, ay, es que es mi Señor y mi Salvador. ¿Es tu Señor? Porque al Señor se le obedece. Así es. ¿Es tu Salvador? ¿Has conocido la sanidad interna? ¿Le has permitido ir hasta adentro? ¿O le dices, no, aquí no, esto me duele? Este no lo toquemos. Se camina, la obediencia se camina. Y creo que uno de los mejores ejemplos de obediencia es alguien que yo he estado, llevo meses con él, y es Abraham. Y Abraham se le conoce mucho por el padre de la fe, pero la fe va ligada con la obediencia, ¿verdad? Y quisiera leer un poquito en Hebreos 11, y dice lo siguiente, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, todos sabemos eso, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Testimonio viene de morir, no testifica el que no ha muerto. Y la obediencia lo que hace es que conforme tú vas caminando, tú vas muriendo a tu yo, mientras Él va reconfigurando lo que eternamente había puesto en ti. Y eso es precioso. Y Abraham lo entendió, porque Abraham dice en Hebreos 11 también, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir, para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y esta parte me encanta, sin saber a dónde iba. Pero ahí estamos todos nosotros. ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué me va a tocar hacer? Y no, Dios no es así. Dios te dice, camina, y mientras caminas, te voy a ir mostrando. Da el primer paso y ahí te muestro el siguiente. Exactamente. Nosotros queremos ver todo. Exactamente. Y así no funciona Dios. Porque Dios se va revelando. Es como esos velos. Va quitando, va quitando. Y Abraham tuvo una cosa preciosa, porque Abraham logró volverse en ese caminar hijo, intercesor, profeta, alumno, sacerdote, padre, príncipe, pastor, justo, próspero. Logró dar los frutos que tenía que dar. Logró ser coheredero. Logró dar la promesa para desatarla para el Señor, no para Él. Logró volverse un altar vivo de adoración. Y esto hizo, mira, le pasó la estafeta a Isaac. Porque Isaac, y ahí tú tocaste algo al inicio del programa, los hijos no van a obedecerte por lo que solo les digas. Los hijos van a escucharte y van a ver la congruencia entre lo que decís y lo que haces. Total. Y así son los hijos naturales y los espirituales. Tiene que haber una congruencia. Correcto. ¿Verdad? Entonces, lindo, porque el Señor nos llama muchas veces a, te voy a dar la llave de David, dicen, ¿verdad? Todos, ay, qué alegre me va a dar la... Sí, ajá. Abraham caminó eso. Dejó su parentela. Lo ponemos muy fácil. El hombre tenía 75 años. Dejó todo. Todo. ¿Y qué hizo? Voy a cerrar un capítulo para abrir el capítulo que mi Dios quiere. Todavía ni siquiera lo conozco. Ala, pero me hablaste. Yo era una idólatra y me hablaste. Y fue tal el impacto en su corazón que lo caminó. Y entonces él pudo empezar a caminar derribando, ¿qué es lo que dice esto? Derriba y construye, derriba y construye. Este hombre, por eso se le llama el padre de la fe, porque él aprendió a caminar en obediencia. La obediencia va ligada con la fe. El que no obedece no puede decir que tiene músculo de fe. Muchas veces yo le digo esto a los que el Señor me permite ministrar o capacitar, y les digo, hay heridas de cruz, pero hay heridas de tu tontería. Ah, total. ¿Me entendés? Y a veces pensamos que es lo mismo. La herida de cruz es porque obedeciste. Porque en este mismo Hebreos 11, y los invito a que de verdad indaguen ahí, ahí dice que todos estos padecieron muchas cosas. Ah, pero qué lindo padecer cuando tú dijiste, yo caminé lo que mi Señor quería.
Que era Yo el soy proceso que él íntimo. quería. No fue el proceso Exacto. que me metí por mi necedad. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ese es ese Shema. Y justamente, pues, hace 2 días, el Señor me hizo, yo me quedo como hasta temblando cuando el Señor me habla tan fuerte y tan lindo. Y me decía, ora al Padre Nuestro esta noche. Y yo, ok. Y empecé, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero fue muy curioso porque me pausó ahí y me dijo, no sigas. Y le dije, ¿y qué, por qué? Por eso me impresionó cuando me pediste que compartiera. Porque santificar el nombre es, me sé de mi papá, voy a caminar lo que mi papá quiere. Eso es santificar su nombre. Qué gran peso de responsabilidad. El que yo pueda venir y decir, tengo el apellido de mi papá y lo represento. Pero cuando lo mal represento, quiere decir que yo no lo escuché. ¿Verdad? Entonces es muy serio, porque después dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, como lo que él escribió, así en la tierra. Y tú y yo somos tierra. Pero tengo que entender qué está caminando esta tierra. ¿Está caminando la voluntad eterna? O como decimos hasta en buen chapino, mi santa voluntad, que no es santa. Exacto, que santa no tiene naditita. ¿Verdad? Entonces es complicado eso. Entonces obedecer es un camino de fe. Y yo creo que una oración constante que tenemos que hacer es, Señor, crea, lo entendió David. David era adorador y lo entendió. No era perfecto, pero aprendió obediencia. Y cuando se salía, se postraba. ¿Cuál es el camino de ahorita? A diferencia de Saúl con el versículo que encontramos, con el que empezamos. Y él decía, crea en mí un corazón limpio. Pero esta parte me encanta y es, renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo el Espíritu de Dios, y cuando yo le doy su lugar y tengo ese temor a Dios, yo puedo renovar un espíritu recto y le permito a Él eso y caminar obediencia. ¿Verdad? Entonces, no sé si tienes alguna pregunta. Me encanta. Sí, habías hablado de una palabra, Pili, que la apunté para que no se me olvidara. Sí, porque si no ya sabía. De los que entendieron la palabra Hineni. Ese es precioso. Hineni significa aquí estoy, heme aquí. Y vemos varios personajes en la palabra que entendieron eso. Y es lindísimo porque cuando tú ya empezaste así como Abraham a caminar y lo vas conociendo y conociste al papá y conociste al maestro y quieres más porque te enamoras tanto que es, aquí estoy, sigamos, sigamos. Porque ya no te hace falta nada, Él lo empieza a llenar todo. Sí. María, la mamá de Jesús, fue una de las que dijo, aquí estoy, hágase tu sierva, con tu sierva como tú quieras. Y vemos Moisés hizo lo mismo, varios, pero yo diría gigantes, en cuanto a que se humillaron, entendieron lo que era Hineni. Y Dios en la obediencia quiere esos Hinenis. Pero ese Hineni viene de una certeza que si yo le digo a Narre, quisiera que mañana agarres a un vuelo a China. Pero si no tengo dinero, me vas a decir, ¿y a qué voy a ir? No, agarra el vuelo a China. Y te vas, así como Abraham. No necesito saber qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo me voy a mantener. No necesito nada. Más. Hineni, heme aquí, envíame a mí, dispuesto estoy. Ese nivel de obediencia es de los cercanos. Ese nivel de obediencia lo lograron los discípulos y no todos. Hay un remanente al que Dios le habla porque son íntimos, pero esos íntimos paran siendo columnas fuertes que pueden guiar a otros. Amén. Como lo hizo Abraham con toda una familia, como lo hizo Moisés, como una María creyó a pesar de poder ser apedreada para su época. Pero al final, ¿qué pasó? Su Hineni fue tan fuerte que no necesitaba saber las condiciones. Se enfocaba en el amor. Y eso la envolvía y decía, ok, te conozco y te quiero seguir. Y para mí,
no existe obediencia si no conozco al amor. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso es ese Hineni, pero es para mí de las palabras más preciosas que hay. Es verdaderamente hermoso. Es la versión del gauchito de Dios. Es la versión bíblica. Sí. Pero Pili, de verdad que el tema estuvo espectacular. Yo te quiero agradecer que hayas venido a compartir esto con nosotros. Ciertamente fue una cita que Dios preparó, así que gracias. Y quisiera invitarte si nos podemos poner de pie y que tú pudieras orar por todas las mujeres que están viendo este programa en esta mañana. Me encanta. Yo quisiera decirte primero que evaluaras si sabes quién eres, para qué fuiste llamada, para qué fuiste creada. Y en base a eso quiero orar esta mañana. Señor, yo te doy tantas gracias porque tu palabra dice que el conocimiento cubre las aguas. Y es curioso porque dice eso, porque es donde hay agua, hay vida. Los vientres tienen agua. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo clamo que ese Espíritu de Dios donde tú estás llegue. Y la confrontación no es mala. Es lindo estar delante del Señor y preguntarle cómo estoy. ¿Conozco quién soy? ¿Te conozco verdaderamente? ¿Conozco para qué me hiciste y me creaste? Quiero obedecerte, pero tal vez he caminado toda esta temporada por patrones culturalmente aprendidos o religiosamente aprendidos. Y en el nombre de Jesús yo quiero orar que salgas de cualquier patrón por quedar bien contigo o con el hombre y que te concentres en la audiencia de uno. Que en ese gran teatro tú puedas rendirle la mejor, no actuación, sino una vida rendida para obedecer a tu amado, al amado de tu alma. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y creo firmemente que cuando el Señor envía la palabra, porque eso es lo que dice la palabra, es para que la caminamos y para que esa palabra se vuelva rema y se vuelva verdadera. Amén. 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 Sé que este programa fue de bendición para tu vida. Te dejo besos, abrazos, bendiciones y recuerda que estamos al aire martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana aquí por el canal de la Esperanza. Hasta la próxima.